¿ustedes consideran que Red era una figura pues, de mucha influencia en la prisión? ¿Qué dirían ustedes primero? Sí, sí, claro, Sí, definitivamente yo diría Red que sí. ¿Sí? era Era el padre respetado, de la prisión. Sí, sí, sumamente importante. sumamente En la importante en la prisión, prisión, ¿cierto? Bueno, claro. entonces, con base en eso, la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ok, si Red era una persona con influencia y respeto en la prisión y ya se había hecho amigo de Andy, entonces, ¿por qué diablos le tomó 2 años ayudar a Andy después que múltiples abusos, múltiples violaciones de parte de las hermanas? ¿Por qué? Bueno, creo que Andy nunca se acercó a él, ¿no? Hasta ese momento. Sí. Antes entró No, en el 47 y habló con Red en el 49. no, ellos no hablaron en el 49. En el 49 fue cuando él le pidió el póster de Rita Hayworth. Ajá. Si se acuerdan, Ah, correcto, cuando correcto. hablaron por primera vez en la escena que Red estaba lanzando la pelota de béisbol, el Sí. mismo Red sí, fue el que le dijo a él, ¿cierto? Cuidado, sí, mira que las hermanas te tienen el ojo puesto. Y le dijo todo el speech y le dijo todo el discurso de que, bueno, ellos no califican como homosexuales porque para ser homosexuales tendrían que ser humanos primero. ¿Se acuerdan? Ya. Luego, incluso pasó todo lo de la cerveza, todo lo del techo. O sea, ya Sí, eran correcto. amigos totalmente. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué le tomó a Red 2 años? Bueno, ni siquiera Red, o sea, ¿por qué Red permitió que por 2 años Andy recibiera ese abuso? Si ya eran O sea, porque amigos. yo pienso que Red, o sea, era, digamos, respetado como un contrabandista y como alguien que conseguía cosas, más no como, digamos, como podría pasar ahora que hay, digamos que pandillas, pues, o sea, no era alguien que tenía una pandilla de gente ahí que si se metían con alguien iban a tomar un tipo de represalia, meterle una puñalada o algo, ¿no? Y el posse de Red tenía Pero no era un unos pose seis violento, o amigos. sea, era un pose hasta medio tonto, o sea, y con Brooks, o sea, era un viejuco. ¿Tú qué opinas, Rafa? O sea, piensa como que Red falló ahí, o sea, Red le falló a Andy. No, no necesariamente porque no era obligación de Red ayudarlo. De hecho, Red empezó perdiendo por la llegada de Andy. Ok, pero digamos, hipotéticamente hablando, ¿sí? Estamos nosotros tres y los tres entramos juntos a la prisión. ¿Ok? Bueno, no juntos, o sea, Se los tiro a las hermanas, güey. no, no, entramos al mismo tiempo a la prisión, ¿sí? Y nos volvemos amigos y demás, ¿sí? Y yo estoy viendo, oye, pues que a Rafa lo están brutalizando, ¿cierto? Y pues yo tengo cierto tipo de influencia, por lo menos trataría de hacer algo con los guardias. Recuerden que con la escena del techo Red le pagó a los guardias, ¿sí? Para que los pusieran en el techo. Entonces, algún tipo de protección. No sé, a mí me pareció simplemente como que Red pudo haber hecho un poquito más. Esa es mi opinión. A lo mejor le falló un poquito a Andy, le falló. Sí, técnicamente pudo haber hecho Puede más, ser. pero no estaba obligado a hacer más. No estaba obligado. Bueno, ciertamente Andy como que no lo resintió. ¿Ok? Bueno, antes de la última pregunta, hago una aclaración, cierto, una corrección. José, tú tenías razón porque me acordé lo de, ¿cómo se llama? El Rock Hammer. La piqueta, sí. La piqueta, sí, Ajá. efectivamente fue con la piqueta. Yo me había confundido, yo pensé que él había pedido la piqueta en ese momento, pero cuando él entra, que estaban viendo la película, él pidió fue el póster. Después que él se Sí. dio cuenta que la pared se estaba desprendiendo, se le vino la idea del póster y le pidió el póster de Rita Hayworth Ujú. a Red. Claro, es que lo que sale al principio él es haciendo la A y de ahí se va la película. Y cuando sale de nuevo la parte que sigue escribiendo con la piqueta, él sigue, cuando creo que con la N es que se comienza a destrampar la pared. Ujú. Que se Exactamente, cae un pedazo redondo. Ajá, sí, correcto. pero en la secuencia en la película, cuando él está, digamos, entonces tallando la A, ¿sí? Ahí corta y luego entonces viene justo después la escena donde él va, digamos, que está viendo la película con Rita Hayworth. Bueno, eh, última pregunta, digamos, antes de que pasemos a quién ganó la película. El título de la película es The Shawshank Redemption, la redención de Shawshank. Entonces, en su opinión, ¿de quién fue la redención al final en la película? ¿Hubo alguna redención? Sí, claro. A Fue ver. Red. O sea, porque al final Red era el único culpable en toda la prisión y Andy de hecho era completamente inocente
por lo tanto redención no hay. Ok, entonces tú dices que la redención fue de Red. José. Yo pienso, igual que Rafa, más pienso que la redención es de ambos personajes. Pienso que aunque Red fue culpable y sí cometió delito, digamos que para todo el mundo exterior Andy también era culpable. O sea, entonces su escape fue también la redención, o sea, limpiar su nombre, todo. O sea, bueno, no sé tanto como limpiar, ¿no? Pero digamos, salir de la cárcel por estar, digamos, erróneamente acusado, también fue la redención de Andy. Igual como tú dices, la de Red, ¿no? Que pues al final con todo ese diálogo logró también su libertad, ¿no? El diálogo se salió del corazón. Es interesante. Interesante lo que dicen ambos. Sin embargo, creo que concuerdo más, digamos, con Rafa, porque yo pienso que la redención fue de Red, porque Andy me parece que del inicio de la película al final de la película fue el mismo personaje, incluso hecho un poquito hacia atrás, porque él mismo lo dijo, cuando él entró a la prisión, él nunca había cometido ningún crimen, pues en sus palabras, y que tuvo que ir a la prisión, como lo mencionaron ustedes anteriormente, para convertirse en un criminal. Sí, entonces realmente yo pienso que la redención no es de Andy. La redención, pienso yo, la historia es de Red, porque Red es el personaje que evoluciona en la historia y yo creo que lo narran o lo muestran perfectamente con las tres audiencias que tiene él en cuanto a lo que es, digamos, para obtener su libertad bajo palabra. La primera audiencia, él la tiene el mismo día que llega Andy, ¿sí? Y es más, brillantemente utilizan como las audiencias para mostrar el pasar del tiempo, ¿sí? El mismo 10 día que años, ¿no? llega Andy, lo Cada 10 rechazan, años. ¿sí? Y le preguntan entonces, o sea, ¿estás rehabilitado? Entonces, lo gracioso es que mientras más esperanza tenía él de salir, más lo rechazaban. En la primera, sí, sí, rehabilitado, totalmente, señor, totalmente. Después, Unas 10 años, respuestas como de cajón, ¿no? O sea, exactamente, 10 años después, lo vuelven a rechazar, le hacen la misma pregunta, ¿por qué? Sí, sí, yo estoy totalmente rehabilitado. Ya pagué mi pena, todo lo demás. soy un hombre Eh, cambiado. O sea, eh, lo dicen los dos exactamente el mismo diálogo. Exactamente, exactamente, pero ya en la tercera, cuando habían ya pasado 30 años, ¿sí? Entonces a él le daba igual su respuesta, digamos, entonces, o sea, es como si él ya había perdido la esperanza de salir, entonces le daba igual. Él dijo, bueno, todo esto como para justificar que una persona como tú tenga un empleo. Entonces, pon lo que te da la gana porque francamente a mí no me importa. Ese es uno de mis diálogos favoritos que no dije en la parte de los mejores diálogos. O sea, esa es una palabra para que gente como tú tenga un trabajo. O sea, ese me parece Exactamente, no, no, sumamente y un excelente vigente monólogo incluso en de estos Morgan momentos. Freeman. Y un excelente monólogo de Morgan Freeman, porque también ahí es y ahí es donde creo que se da la redención. O sea, pues que él, mientras menos esperanza va teniendo, entonces, o sea, mejor, digamos, entonces, o sea, es como si la vida lo tratara mejor. Y al final, cuando él sale, ¿sí? Entonces su redención, digamos, es, como lo habíamos mencionado anteriormente, él decide vivir en vez de morir. Entonces yo pienso que la redención y la historia realmente es sobre Red. Pues, todo el mundo engañado de que la historia es sobre Andy, pero vuelvo y repito, el personaje de Andy, ¿sí? No cambia mucho. Así que, bueno, no sé ustedes qué opinan, los repes, anoten en los comentarios, ¿están de acuerdo de quién fue la redención? O a lo mejor fue la redención de otro personaje, no sé, del alcaide Norton, ¿sí? Con la bala que le entró a la cabeza, no lo sabemos. A lo mejor el capitán Hadley, ¿sí? No lo sabemos. A lo mejor fue de Brooks, o a lo mejor fue del mismo, ¿cómo es que se llamaba el que era un Paras. poquito bruto? Haywood. O a lo mejor la Haywood. redención fue de Haywood, no lo sabemos. Díganos qué opinan, nos comentan entonces en la sección de comentarios. Y finalmente, ¿quién ganó la película? Morgan Freeman. Yo tengo un único y absoluto ganador de esta película y es Roger Deakins, el cinematógrafo, director de fotografía. Con esta película, Rafa, tú mismo lo dijiste, que te llamó mucho la atención el tema de los planos, cómo hacía todo el tema de la cinematografía. El tipo es uno de los manes más cotizados de Hollywood ahora mismo. Con esta película, él consiguió su primera nominación al Oscar. No la ganó. Wow. De hecho, lo nominaron 14 veces y no ganó, pero estuvo en puras películas muy reconocidas.
Ujú. Ganó el premio, su primer Oscar lo ganó con Blade Runner en 2049 y su segundo con 1917, genial, o sea, las dos. Además trabajó después de esta película en films como Fargo, No Country for Old Men, Skyfall, Sicario, entre otras películas. Wow. Ok. Mi Bueno, segundo nominado era Frank Darabont, precisamente porque, ese es el mío. o sea, como escritor, hizo muchísimo. Escribió The Walking Dead, escribió, bueno, muchísimas cosas después de eso. Fredo, ¿cuál es tu ganador de la película? El mío es Frank Darabont. Ahí sí vamos a tener un temita porque cada uno puso uno diferente. Es que, o sea, Morgan Freeman, digamos, aquí estaba como en the peak of his power, ¿sí? Como porque él venía de Unforgiven, hizo esta y después hizo Seven, ¿cierto? Ujú. Entonces, o sea, pues fue tremendo. Entonces, Los ven pero después de esta, ¿no? sí, correcto, sí, en el 95 es Seven. Esta es del 94. Pero yo pienso que Darabont, porque vuelvo y digo, esta fue su primera película, vamos, o sea, no para el cine. Luego, después de aquí, hizo The Green Mile, que le pusieron creo que en español Ujú. Milagros Inesperados. Y Sí. después hizo The Mist, La Niebla, o sea que son tres adaptaciones del trabajo de Stephen King, de las obras de Stephen King. Y encima, como mencionó Rafa, entonces fue uno, digamos, los creadores de The Walking Dead, o sea, pues, ¿no? De la Ujú. serie. Entonces, Darabont, cuando entra a esta película, él no era nadie, ¿sí? Y Sí. entonces, pues, y ahora es un hombre muy poderoso en Hollywood y es gracias a esta película. Entonces, si me preguntan a mí, o sea, Morgan Freeman ya lo había nominado 2 veces al Oscar, creo que hasta 3, porque a él lo nominaron por Driving Miss Daisy. Driving Miss Daisy, por Street Smart en los 80, ¿sí? Ujú. Eso, sí, y no, creo que por Unforgiven lo había nominado o no, no me acuerdo. También. También, ¿no? Creo Creo, que creo. también. Creo No, que también. no me acuerdo. Pero ya Morgan Freeman era Morgan Freeman, ¿sí? Y bueno, Roger Deacon, o sea, me llama la atención también, pero yo pienso que Darabont, porque, o sea, Darabont escribió y dirigió esta película. Escribió el guión y la dirigió. Y está Ujú. considerada por un alto porcentaje de la población, digamos, de cinéfilos como la mejor película de todos los tiempos. Es imposible que no hayas ganado. Si tú la escribiste y la dirigiste, tú tienes que ser el que la gane. Es mi opinión. Pero yo considero que 14 nominaciones al Oscar pesan y 2 Oscars me pesan más que todo lo que has dicho de Aragón. Bueno, ¿tú qué opinas, Rafa? Entonces, ¿te quedas con Morgan Freeman? Pues técnicamente Morgan Freeman, pero el punto que pones, Fred, es bastante válido y tiene bastante sentido. Por ese lado, entonces creo que iría Frank Darabont. Él tuvo mucho significado para mi generación. O sea, no solo a través de esta película, sino que él escribió Cuentos de la Cripta, escribió una de las películas de Pesadilla en Elm Street, la 3, que fueron películas altamente taquilleras. Y bueno, The Mist y The Walking Dead y The Green Mile. The O Green sea, Mile, buenísima también. Sí. Bueno, son- entonces, José, lamentamos decirte porque también nuevamente perdiste por votación. Sí, por votación dividida, o sea, o decisión dividida. Frank Darabont gana, digamos, entonces esta película. Si están de acuerdo, Repes, con José, nos lo hacen saber. Si están de acuerdo, digamos, que era Morgan Freeman, que también es un serio candidato, nos lo hacen saber. Nadie mencionó a Tim Robbins. Si piensan que él también, nos lo hacen saber. Rafa y yo, digamos, entonces decimos que fue Frank Darabont. Entonces, si están de acuerdo, nos lo dicen.